El lago del Cisne, como afectuosamente le llamamos, o la Ciénaga del Rincón, su designación oficial, es una preocupación de todos. Pero si trabajamos de manera unida, en conjunción, lograremos sacar adelante este proyecto que quedará convertido en una verdadera belleza natural, con su parque lineal, con agua purificada y con un acceso fácil para los barranquilleros y para los cartageneros. Desafortunadamente, en una audiencia ciudadana que convocó la Contraloría General de la República, no asistieron todos los que debían estar. Por ejemplo, faltó allí la AAA, faltó representación de la Alcaldía de Barranquilla, de la Alcaldía de Puerto Colombia. Me parece que la Gobernación debía estar presente allí también, para que, como decíamos, trabajemos unidos. Hay un compromiso interesante, importante de la Contraloría General de la República, de INCODER, del IGAT, un trabajo que creo yo ha venido desarrollándose de manera progresiva e interesante por parte de la CRA, de la CRA, y sobre el cual faltan todavía unos pasos importantes. Pero todos debemos ayudar, los veedores ciudadanos, estando muy pendientes, los periodistas informando, pero también haciendo sus críticas y sus aportes, con el fin de que convirtamos al lago del Cisne, a la Ciénaga del Rincón, en una verdadera belleza para disfrutar. Veamos ahora qué ha hecho la CRA, la CRA, cuáles son los compromisos de las entidades oficiales y cuál es el aporte de los veedores y de la ciudadanía en general en este proyecto que debe convertirse en una realidad para satisfacción de toda la comunidad. Muchas gracias, doctor Carlos, por la introducción. A Ricardo, a todos los personal de la Contraloría por este espacio. Yo quisiera empezar comentándole que esta mañana recibí una llamada del ministro. Él está muy atento a esta reunión de hoy, porque esta reunión surge de la reunión del día jueves. Yo entiendo que ese día hubo, no sé si hubo un malentendido o de alguna manera una situación que no permitió que de alguna manera todas las personas que llegaron tuvieran acceso a una sola reunión. Lo que ocurre es que desde el principio pues, la reunión la coordinó el Ministerio y el Ministerio planteó dos escenarios diferentes. Un escenario inicial con entidades, con IGAT, con INCODER, con Procuraduría, con Contraloría, para revisar una información que trajo el mismo Ministerio de Bogotá, una información que se ha construido con la Procuraduría, con todas las entidades de análisis del problema, y posterior a esa reunión fue que se planteó una reunión con las comunidades y con ustedes. Entiendo que la agenda del ministro era bastante apretada ese día porque venía un tema de Salamanca que lo terminamos trasladando para acá y venía otro tema también. Pero es importante hacer esa claridad porque no, de alguna u otra manera ha quedado en el tintero como si fue que el ministro no quiso reunirse con la gente y eso no fue así. O sea, fue un tema más de logística y de la manera como se coordinaron las reuniones desde el momento en que se plantearon. Si la CRA manipuló todo para que no pudiera verse visto con la gente. Cumplimos con el cifra que nos dio el ministerio, pero igual la idea es que la información y todo lo que está debatiendo en los temas es un tema abierto y que ustedes tengan el acceso a esa información. Yo quería empezar la reunión por mirar estas fotografías. Esta fotografía fue tomada en el día de ayer, antes de ayer, y esa fotografía corresponde a la trampa de sedimentos de Arroyo León. Esa es la cantidad de basura que baja por la cuenca de Arroyo León y que si no existiera la trampa, si no existiera la obra de intervención del canal, toda esa basura estaría ahora mismo en el lago del Cisne, en la Ciénaga de Mallorquín y en la parte de abajo de la cuenca. Eso es parte de lo que ha venido sucediendo. Cuando se hicieron las obras de rectificación del 2010, de allá abajo, de la zona baja de la cuenca, retiraron cualquier cantidad de basura.
una basura que viene del suroccidente, de toda la cuenca que arrastra el cauce, digamos, del arroyo León. La siguiente foto era simplemente mostrarles algo que ha sucedido, digamos, en los últimos días. Sigue la siguiente. Es una fotografía tomada en el día de hoy del lago. Solo ha llovido un fin de semana, un solo aguacero. Nosotros no esperamos que el lago se recupere totalmente con la lluvia, pero de alguna u otra manera quería mostrar esta imagen porque esta realidad, digamos, desde el punto de vista hidráulico no se puede dejar de lado al momento de hacer el análisis. Y es cómo este ecosistema funciona y sigue funcionando asociado a una dinámica de cambio climático. Eso, digamos, que es un tema que no podemos perder de vista. No sé si va a haber interacción o si estoy levantando la mano, no sé si lo que diga no. Para llevar un orden metodológico, yo les pido a los expositores efectúen su disertación y finalizada su disertación viene una ronda de preguntas de 5 minutos. Con muchísimo gusto, nosotros responderemos las preguntas en el momento que tengan, no hay ningún inconveniente. Vamos a la presentación directamente. Para digamos, llevar un análisis de lo que ha venido sucediendo en el lago del Cisne, lo primero que se ha planteado es hacer un análisis de la dinámica del lago del Cisne y su condición actual dentro de la cuenca de la Sena de Mallorquín. Para eso se ha construido, se ha ido construyendo una presentación de acuerdo a información que han suministrado las entidades. Esta no es solamente información de la CRA o porque la CRA o exposición de la CRA, esto se ha recogido de todas las entidades que tienen, digamos, incidencia en este tema. Sigamos con la siguiente. La Siena es un ecosistema, un cuerpo de agua que hace parte de la cuenca de Mallorquín, que tiene 55 hectáreas de máxima extensión, es la extensión máxima que se ha medido en el sistema históricamente, que hace parte de la cuenca del arroyo León y que tiene en su entorno inmediato, pues como sabemos, el Club Lago de Caujaral, los campos de golf, una urbanización, un soquedero y una serie de lotes privados. Sigamos. ¿Qué dice el PONCA de Mallorquín sobre este tema? Cuando se refiere al tema del PONCA de Mallorquín, yo pienso que hay que mirarlo integralmente, o sea, no un pedazo concreto de qué dice este pedacito, sino qué dice la totalidad del plan de ordenamiento sobre este tema. Y cómo define el PONCA el lago del Cisne. Lo define, digamos que en primer lugar determina el mismo PONCA que el lago funciona como un amortiguador de crecidas y previene inundaciones aguas abajo del valle final del arroyo León. De hecho, el mismo PONCA establece, si ustedes hacen un análisis del contenido del documento, que inicialmente el lago del Cisne no se consideraba parte de esa cuenca. Ningún estudio previo al PONCA 2007 lo incluía o lo consideraba por, digamos, dimensionar la función que siempre ha prestado ese ecosistema. Es decir, desde el punto de vista ecosistémico, desde el punto de vista hidráulico, siempre se manejó el concepto de que esa era una planicie inundable que digamos que respondía a una dinámica asociada a esos regímenes de escorrentía y que no tenía que ver directamente con la cuenca. Cuando formulan el PONCA Mallorquín, lo incluyen indudablemente en el estudio y ese es el primer análisis que hacen. El segundo análisis dice que el lago es una depresión inundable intervenida y embalsada antes de la desembocadura del arroyo León a unos 650 metros al norte del cruce de la carretera vieja al mar con el arroyo. Se ubican unas compuertas que controladamente dejan entrar agua en época de invierno y la retienen en el lago en época de verano. Eso lo dice textualmente el documento del 2007 y el estudio que hizo Conservación Internacional. Sigamos. Ese mismo PONCA hace una zonificación de toda la zona de la Siena, incluyendo la zona del lago del Cisne. Y en esa zonificación se establecen unas áreas de reserva, que son las que aparecen en verde, y una serie de restricciones de uso de esas áreas. Eso es importante porque es que se ha dicho o se ha planteado que es que van a ser urbanizaciones, que van a ser edificios, que van a ser en el entorno del lago, y eso no lo permite el PONCA. Ese PONCA está vigente, eso no está permitido. De hecho, hoy la corporación tiene expedida un acto administrativo que prohíbe la expedición de permisos y de construcciones duras y blandas en la zona. Eso está claro. Ahí hay un compromiso fuerte de los entes territoriales y en este caso del municipio de Puerto Colombia, porque eso hay que hacerlo cumplir, indudablemente. Pero eso nadie lo ha modificado, eso está así y hoy esas restricciones están más vigentes que nunca. Eso como segunda medida. Sigamos. Esa misma zonificación
obviamente establece, digamos, unos procesos de revisión y de alguna u otra manera de afinación de esa escala, y obviamente te ratifica esas restricciones que son las mismas que siempre han existido. Continuamos. ¿Qué pasa frente al tema de Ramsar? Mire, el tema de Ramsar es un tema complejo, no es un tema de lo que nosotros queramos o lo que a nosotros nos parezca o lo que opinen unos o lo que opinen otros. Ramsar es un compromiso que firmó Colombia a través de la suscripción de una convención, y a partir de ese compromiso el país empezó a desarrollar una serie de acciones. Esto que viene a continuación y todas las diapositivas siguientes, vuelvo y les digo, son diapositivas aportadas por el Ministerio de Ambiente, no por la Corporación Autónoma Regional, porque es el Ministerio de Ambiente que tiene la competencia y el resorte para determinar el tema de la zona Ramsar en el país. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Ambiente? Primero, el lago del Cisne no hace parte de la zona Ramsar definida en los decretos 3888 del 2009 y 1076 del 2015. Este último decreto, el 1076 del 2015, que fue pedido este año y que es el decreto único reglamentario del sector ambiental en Colombia, tiene el listado completo de cuáles son los humedales de importancia internacional que tiene este país, y en ese listado no aparece el lago del Cisne, y no aparece por una sencilla razón: el lago del Cisne no cumple las condiciones que establece Ramsar para ser incluido como humedal de importancia internacional. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas consideraciones técnicas para determinar que un ecosistema entre o no entre en la lista de humedales de importancia. ¿Qué es lo que sucede? Desde el punto de vista ecosistémico, y avanzamos en la siguiente. En el año 1998 este país empieza a cumplir con el compromiso de incluir un humedal en el estado de Ramsar una vez firma la convención, y ese compromiso lo hace inscribiendo en la ficha de Ramsar el delta estuarino del Río Grande de la Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Ese es el humedal que incluye. Sigue la siguiente diapositiva, esa es la ficha de inclusión del humedal. El humedal incluido es efectivamente la Ciénaga Grande de Santa Marta y ese delta del Magdalena, y se traza un polígono, devuélvete al anterior, que corresponde a las coordenadas que ahí están establecidas, las coordenadas geográficas inscritas allá en Ramsar. Seguimos a la siguiente. Sigue la siguiente. Esas coordenadas te llevan a este polígono inicial, año 1998, reglamentado mediante el decreto 224. Ese polígono del departamento del Atlántico y específicamente de ese sector únicamente incluía la mitad de la Ciénaga de Mallorquín. Eso siempre ha sido así, ha sido digamos, el elemento desde el punto de vista de lo que estableció la convención. ¿Qué sucedió? Sigamos. En el año 2009 y a través del decreto 3888 se hizo la delimitación del sitio Ramsar incluido en la convención, específicamente del estuarino del Río Grande de la Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y en el caso del Departamento del Atlántico hacen la delimitación específica de qué ciénagas quedan incluidas. Incluyen la Ciénaga de Mallorquín, la Ciénaga de los Manatíes, la Ciénaga de Palmar y la Ciénaga de la Luisa, únicamente el Departamento del Atlántico. ¿Por qué lo hacen así? Porque es que lo que se está incluyendo como sitio de Ramsar es un sistema, y ese sistema está conformado por una dinámica de humedales que interactúan con el río Magdalena. Hoy el lago del Cisne no tiene ninguna interacción con el río Magdalena, no depende ni interactúa bajo ninguna medida con el río Magdalena. El plan de manejo del área Ramsar vigente es el plan de manejo del delta estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta. ¿Qué dijeron cuando incluyeron Mallorquín y cuando incluyeron Manatíes? Lo que estableció el plan de ordenamiento de la cuenca es que integren esos dos ecosistemas al plan de manejo aquel. No que es que vamos a hacer un plan de manejo para cada puntico, no. Es un solo plan de manejo para el sistema o para el humedal incluido en el estado, que es el sistema del delta estuarino del Río Grande de la Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Eso es importante porque de ahí parten muchas de las discusiones que han venido dándose en torno digamos, a la dinámica del ecosistema del lago del Cisne en particular. Y vuelvo e insisto, esta es la posición del Ministerio, una posición soportada por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente. No es que la corporación llegó y se inventó esto. Eso es la primera medida. Siguiente. Esa es la zonificación que establece Ramsar sobre el tema. Ahí se establece que los puntos pequeñitos son aguas continentales. Por fuera de la línea roja y al lado de Barranquilla aparece un punto pequeñito que corresponde al lago del Cisne.
De hecho, mucha gente se preguntó en su momento por qué no se incluyó el embalse del Guájaro como un sitio Ramsar. Y la convención respondió que no se podía incluir como un sitio Ramsar porque era un sistema alimentado por compuertas desde el canal del dique. Vuelve el mismo tema, o sea, los sistemas que tienen interacción de compuertas, los sistemas que responden a dinámicas de inundación no pueden ser incluidos en la lista de humedales de importancia internacional porque no cumplen los requisitos para ser incluidos. Siguiente. Aquí está la delimitación del polígono, ya con datos más precisos que entrega el Ministerio en su momento. Siguiente. Y aquí está lo que dice la ley 357. La ley 357 fue la instrumentalización legal definida por el gobierno a partir de la Convención Ramsar, que es un tratado intergubernamental de protección humedal aprobado el 2 de febrero de 1971 por varios países. Dicho tratado fue acogido y sancionado mediante la ley 357 del 21 de noviembre del año 1997. Sigamos. Posteriormente, mediante la resolución 157 de 2004, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución mediante la cual reglamentó el uso sostenible y conservación y manejo de humedales y se desarrollan los aspectos en aplicación de la Convención Ramsar destinados exclusivamente a los humedales continentales contemplados en la ley 357 de 1997, es decir, el listado que establece hoy en la 1076, que establece todo el listado de cuáles son los humedales de importancia internacional que existen en Colombia. Y hoy me quiero detener lo siguiente: miren, nosotros podemos querer muchas cosas, nosotros podemos pensar muchas cosas, pero este es un estado de derecho, este es un estado de derecho, y lo que vale es el derecho. ¿Qué sucede? Desde el punto de vista ambiental, los ecosistemas tienen valor, la corporación los reconoce y hay que abordar la solución de esos problemas de esos ecosistemas, pero ese abordaje hay que hacerlo desde la perspectiva de lo que le corresponde al sistema desde el punto de vista ambiental. La solución del cisne pasa necesariamente por lo que está contemplado en el PONCA de aquí. ¿Por qué? Porque ese es el marco en donde el lago se ubica y ese es el entendido que ocupa el lago en todo esto. O sea, nosotros no podemos buscar una solución al lago del cisne en el entendido que es que el lago es Ramsar y porque no es Ramsar, por ahí no es un camino. Y eso es lo que nosotros hemos venido planteando desde el punto de vista institucional. Sigamos. Ahora nosotros queremos abordar una reseña histórica de lo que ha sido la evolución o la historia del lago del cisne, y esa reseña histórica se ha construido con información del IGAD, información del INCODER, información que se fue construyendo pues, en el marco de todo este proceso con todas las entidades que han participado en el tema. Seguimos. Esas son dos fotografías que entregó el IGAD, una de 1970 y una de 1984. La fotografía de la izquierda muestra una extensión del lago que de alguna u otra forma contradice una posición que ha venido surgiendo de que es que el lago ocupaba 90 o 100 hectáreas y que todo lo que estaba alrededor era lago. Si ustedes miren esa fotografía del 70, ahí no existía club, no existía urbanización, simplemente pues era lo que había del lago y el cauce del arroyo, que ahí se alcanza a ver. Luego hay una fotografía del 84. La misma foto muestra una extensión similar, muy similar a la anterior, con el mismo canal, ya con algunos desarrollos urbanísticos en la zona, pero en esencia el mismo sitio como tal. O sea, lo que muestran las imágenes del IGAD es que no es eso de que el lago tenía 100, 200 hectáreas y que esto era lago y eso no era lago. O sea, esa realidad está mostrando otra cosa y eso lo está diciendo el IGAD. Siguiente foto. Hay una fotografía de 1993 también del IGAD que corresponde a la entrada en funcionamiento del socriadero. Ese socriadero fue licenciado por el INDEREN en el año 93. Surgió la teoría de que el socriadero lo habían hecho sobre el lago. Devuelve la fotografía anterior, 1970, miren el lote, en 1984, miren el lote, devuelve la fotografía siguiente, el sitio donde hicieron el socriadero. O sea, ahí de alguna u otra manera es parte de lo que se ha venido diciendo, y lo que nosotros hemos planteado son elementos que hay que considerar al momento de abordar esta discusión, porque es una información histórica muy importante y muy valiosa. Nosotros nada más trajimos que es esta porción, pero ya tiene muchísima más información y muchísimas más fotos y muchísimos más registros que contradicen muchas de las cosas que se han venido diciendo desde afuera. Eso es parte de lo que nosotros hemos venido planteando.
El papel, digamos, es muy importante, el papel que ustedes ejercen, pero la invitación es a que se llenen de información, a que de alguna u otra forma cualifiquen la información que están recibiendo, para que puedan tener una visión más clara y objetiva de lo que ha venido sucediendo. La siguiente. Estas son unas fotografías en tierra en la zona, una de 1966 y una de 2015, el mismo árbol. Las teorías que han venido surgiendo es que ahí donde está la foto del 66, que todo eso era lago. Ahí se pueden apreciar una realidad distinta. Es el mismo árbol, 1966, 2015, el mismo sitio y el lago en el 76. Sigamos. Este es un análisis multitemporal que efectuó la corporación con imágenes satelitales, imágenes Landsat. La primera foto corresponde a 1980, la segunda corresponde a 1989, la tercera al 2006 y la cuarta al 2009. En esa foto se determina mediante satélite cuál es la extensión del lago. Es el número que aparece abajo, miren, 46.2 hectáreas, 39.7 hectáreas, 45.3 hectáreas, 40.9 hectáreas. O sea, ese análisis multitemporal incluso está más ampliado, con más imágenes, con más soportes de cuál es la extensión real del lago. Por eso, una vez se hizo este análisis, y una vez el ministro de Ambiente tuvo toda esta información, lo primero que el ministro dijo en la rueda de prensa fue: señores, lo que demuestran las pruebas del IGAR, del poder, de las entidades, es que el lago es y siempre ha sido lo mismo. O sea, la extensión ha tenido cambios, digamos, de algunas hectáreas, eso está claro, y eso es parte de lo que vamos a abordar ahora, pero no es eso de que el lago perdió el 40, el 50% de su extensión original y que el lago tenía 200, 300 hectáreas. Eso tiene que tener un soporte, y el soporte hay que construirlo es así, con unos análisis serios, juiciosos, de imágenes satelitales, de soporte que entreguen las entidades competentes para hacerlo. Eso como segunda medida. Siguiente. Esta imagen la entrega el IGAR y corresponde a la división predial en el área del lago. La división predial nos ubica cuáles son los predios que tienen titulación en el IGAR. Algunos datan de 1959 y encontramos un predio que es donde está el Soquedero, que es el predio San Francisco, el predio del Club Lago de Caujaral, unos predios que están ubicados sobre la zona, digamos, izquierda en la pantalla, los predios que están ubicados junto a la carretera también. Que básicamente lo que está diciendo el IGAR, ojo, que aquí hay una distribución predial vigente y existente en la zona que data de 40 a 50 años, y eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de hacer el análisis. La siguiente. Estas gráficas son muy dicientes porque nos muestran algo que ha venido sucediendo en el sitio. Si ustedes miran la imagen de la izquierda hacia abajo, encuentran que cómo funcionó siempre el lago del sitio. El arroyo León se crecía y en la segunda imagen vemos que llenaba el lago, pero cuando el arroyo bajaba ya no entraba agua. ¿Qué pasó a partir de 1970? En 1970 construyeron un sistema de compuertas en la zona para retener agua. Entonces, cuando el arroyo subía y llenaba el lago, colocaban las compuertas y las cerraban y impedían que el agua saliera. Eso contribuyó a un embalsamiento, y ese embalsamiento le daba una dinámica al sistema ya asociada a la cantidad de agua que se almacenaba en determinados momentos. Pero es una condición, una intervención histórica, una intervención que tiene más de 40 años, que es una realidad, digamos, existente en la zona y que marca de todas maneras su dinámica. La siguiente. En el año 2010 se presentaron en la zona una serie de inundaciones. Esos son registros fotográficos de esas inundaciones. Eso fue lo que quedó el lago, las canchas de golf, la carretera, la 46 se colapsó, la 51B, el agua pasaba por encima de la carretera. Hubo gente que tenía que llegar incluso en lancha a la casa porque la cuenca colapsó. Sigamos. A partir de ahí, la corporación contrató un estudio con la Universidad de Magdalena que correspondió a la implementación de acciones incluidas en el PONCA mallorquín, es decir, avanzar en lo que establecía el PONCA mallorquín en el tema de acciones de intervención, pero a partir de un estudio de lo que pasaba en toda la cuenca. Sigamos. Ese estudio, cuando se está haciendo ese estudio, ¿qué se encuentra? Se encuentra que aguas abajo de la entrada al lago se construían diques artesanales por parte de particulares para represar el agua.
Pero cuando ellos represaban el agua, no solamente represaban agua, sino también represaban sedimentación. Y esa sedimentación entraba al sistema y se le metía al sistema. Eso es parte de lo que se encuentra en esos estudios. Y se encuentra que efectivamente toda la cuenca tiene un problema de, digamos, de manejo de escorrentías y de sedimentación que le está llevando al colapso. Es decir, el arroyo no tiene la capacidad para bajar la cantidad de agua que viene bajando de todo el suroccidente de Barranquilla y que por lo tanto está colapsando. La primera fotografía que vimos, la cantidad de basura que estaba ahí, imagínense todo eso bajando, pero sin sistema, y sin canales, sin nada. O sea, es la misma situación. Digamos. Esta es la estación depuradora agua servida del arroyo del suroccidente de Barranquilla, que aporta 700 litros por segundo a la cuenca, específicamente al arroyo, y que recoge el agua servida de unas 700.000 habitantes. Si te devuelves a la anterior, devuelves a la anterior y devuelves ahora a la anterior, ahí vemos el sistema. Allá arriba, la ciénaga, al lado del agua del cine, y aquí abajito está el punto de la. Es decir, todo lo que se drena y lo que se produce en todo este sector de Barranquilla se está yendo hacia esa cuenca y está alimentando el lago del Cisne, históricamente. Porque desde 1995 se puso en funcionamiento el sistema, y yo quiero ahí detenerme un minuto por una pregunta que me hicieron y yo pienso que debe surgir en lo que ustedes están planteando. ¿Por qué se permite que el agua contaminada de verdad llegue al arroyo Loma? Lo que pasa es que en Colombia existen lo que se llaman los criterios de destinación. Resulta que para efectos de disponer aguas residuales domésticas previo tratamiento, se cumple con unos parámetros y con unos criterios. Esos criterios, de alguna u otra manera, se ajustan a lo que contempla la ley y por eso se permite que ese vertimiento se dé. Sin embargo, esa condición en la que queda el cuerpo de agua no es apta para el uso que queremos darle al lago, que es un uso de contacto primario, un uso recreativo. Entonces, eso implica que hay que hacer algo más allá, un esfuerzo adicional para que el lago sea apto para el uso que queremos darle. Es decir, allá la AAA cumple, porque eso es lo que cumple a ellos hacer, pero acá el lago no cumple con lo que nosotros queremos que el lago cumpla. Entonces, por eso se requiere hacer un esfuerzo adicional para que efectivamente se cumpla con ese criterio de destinación. Sigamos. La siguiente. ¿Qué pasaba antes de la intervención? Toda esa agua servida del lago digamos que bajaba por el río León y que se metía hacia el lago del Cisne, miren lo que producía. Aquí está el profesor Luis Carlos, el profesor, bueno, usted mirará cómo está eso ahí de la entrada. Eso es algo que se conoce como eutrofización o crecimiento excesivo de macrófitas, y eso es un indicativo del nivel de contaminación que se adquiere en la zona. El lago lo estábamos llenando, efectivamente, pero lo estábamos llenando de agua residual y se estaba llenando de tarulla, de buchón, de contaminación. Eso era lo que venía sucediendo antes de la intervención. Entonces, teníamos un lago lleno de agua, listo, pero ¿qué agua estaba llenada de? ¿Qué agua había ahí? ¿Y a qué se estaban exponiendo las personas que tenían contacto con esa agua? Estábamos construyendo un apéndice del lago, básicamente. Sigamos. En el año 2011, y en atención a los efectos del fenómeno digamos, de la niña, el distrito de Barranquilla, a través del foro hídrico, contrata las obras de mejoramiento de los canales. Ahí hay que aclarar lo siguiente: el ejecutor de la obra fue el foro hídrico, el distrito de Barranquilla. El interventor de la obra fue Acodal. Ellos tienen todos los soportes del tema de la ejecución de la obra como tal. Esa obra contempló la rectificación del canal, del mismo canal existente. Lo que plantea Foro, lo que plantea la interventoría es que no es que hicieron un canal adicional o un canal distinto. Es el mismo canal que existió toda la vida, solo que lo rectificaron, lo profundizaron y le ampliaron la capacidad para que fuera acorde con la realidad de la cantidad de agua que venía bajando por la cuenca. Se habilitó la entrada, ahí se alcanza a ver la actual existente, ahí en el extremo derecho inferior. Sigamos. Y estas fotografías nos muestran la condición después del 2011. La primera es de enero del 2012 y la segunda es de septiembre del 2012. Miren que el canal siempre ha estado habilitado. Lo que ocurre con el canal es que le entra agua cuando el arroyo sube. En enero del 2012, época de verano, no le está entrando el agua porque el canal no ha subido.
Septiembre del 2012, época de invierno, ya le está entrando agua porque ya está lloviendo y ya otra vez habilitó. Y así como estas hay muchísimas imágenes que demuestran que esto ha sido una dinámica permanente, se llena, se vacía, se llena, se vacía. El canal nunca ha estado cerrado como tal. El canal obviamente funciona como lo que dijo el Ponca cuando estamos empezando la explicación. Esto funciona como un amortiguador decreciente. Cuando crece el arroyo le entra agua, cuando no crece el arroyo no le entra agua. Esa es su dinámica natural, digamos. ¿Qué hicimos nosotros a partir del 2010? Se construyeron unos balances hídricos con la universidad para determinar cuál era el verdadero impacto del lago y su evolución en un año promedio. Ahí se encontró que la disponibilidad varía de 1.372.000 metros cúbicos a 690.000 metros cúbicos de acuerdo a los meses del año. Hay años en que se sube más, hay periodos en que se sube menos. Cuando se hace la afectación de esos volúmenes por los volúmenes concesionados, que no lleguen a sumar 10.000 metros cúbicos en su totalidad, es decir, de ese 1.370.000 y de ese 690.000, el volumen concesionado no suma más de 10.000 metros cúbicos en la zona. Entonces, cuando se presentan restricciones que se baja ese 40% que exige la norma, ese volumen llega a unos 6.000, más o menos, 6.000 metros cúbicos día, contra una disponibilidad que va del 1.300.000 a 690.000. Por eso, lo que dicen los estudios es que el impacto de las concesiones no representa ni siquiera el 3% del total de la disponibilidad. Y eso está medido. Digamos, ¿cuál es la situación actual? ¿Y cómo se llega a la situación actual del sistema? La precipitación anual promedio de la zona es de 885 milímetros. En el año 2014 solo se precipitaron 565 milímetros en todo el año. Es decir, hubo una reducción de un 40% de la precipitación anual en todo el 2014. Esa fotografía corresponde a diciembre del 2013, o sea, así arrancamos el 2014. Sigamos la siguiente. En junio del 2014 ya el lago presentaba una disminución de 1.2 de profundidad, lo cual era de esperarse porque durante el primer semestre del 2014 no llovió prácticamente nada y hubo una evaporación acumulada de 1.1 metro. Ya para ese entonces ya las concesiones estaban restringidas en la zona y algunas incluso canceladas, ya cuando se toma esa imagen. Seguimos a la siguiente. ¿Qué pasó en octubre y noviembre del 2014? Llovió y el lago le entró agua, se llenó nuevamente. Entonces se recuperó hasta unos 2 metros, pero no alcanzó a entrarle todo el agua y toda la lluvia que normalmente le entra, o sea, no alcanzó a acumular el promedio histórico y regular que él acumula normalmente. La siguiente. En lo que va a ocurrir en 2015, sin incluir este fin de semana, se habían precipitado 36 milímetros en la zona. Eso es 42% menos de lo normal, porque ya para esa época debían haberse precipitado 85 milímetros. O sea, ya teníamos una reducción drástica de precipitación y obviamente ya el espejo de agua en abril mostraba esa tendencia. Sigue la siguiente. Este es un registro pluviométrico del año 1973. Si ustedes miran el mes de mayo de ese año, el nivel de precipitaciones estaba en 33. ¿Y qué pasó? Ahí está en rojo escrito, se secó la laguna. O sea, eso es un registro histórico que muestra que el lago no es la primera vez que se seca. Y no es la primera vez que se seca precisamente porque, como es un sistema dependiente de aguas de correntía, va a estar asociado a los extremos a los que nos enfrentemos en materia climática. Siguiente. ¿Qué ha hecho la corporación? Y eso es parte de las preguntas insistentes sobre el tema de los actos administrativos que se han venido pidiendo. En marzo del 2014, nosotros establecimos una medida de prohibición y regulación de aprovechamiento de recursos en todo el departamento. Y se notificaron a todas las entidades del departamento una reducción del 40% de las concesiones vigentes. Esa es una resolución de carácter general que tuvo de alguna u otra forma publicación en el diario oficial y del cual se notificaron por conducta concluyente todos los usuarios del recurso hídrico. Posteriormente, en junio de ese mismo año, nosotros prorrogamos esa medida, es decir, se amplió la restricción de acuerdo a lo que establecía el IDEA en su momento. Sigue la siguiente. Seguidamente, en enero, ya se continúan con las medidas restrictivas y se limita el uso de agua en todas las concesiones existentes en el departamento. Y en febrero del 2015
se hacen dos cosas. Por un lado, se adopta el plan de contingencia ante el fenómeno del Niño, la siguiente, y por otro lado, se cancelan definitivamente todas las concesiones existentes en la hacienda de Rincón o Lago del Cisne. Ya de todas maneras, ya había muchos actores que ya no estaban captando agua porque definitivamente ya el lago no daba para hacer captaciones y para... De hecho, el mayor captador, que era el lago de Caucaral, el Club Lago de Caucaral, ellos construyeron su propio sistema desde el año pasado, el 2014, y empezaron a abastecerse de su otro sistema para no regar con el lago, porque evidentemente ya el lago no tenía condiciones para aportar agua. Sigamos. Esa es la de febrero, la del lago del Cisne. Hay una resolución de mayo de este año que adopta unas medidas de conservación del lago y que prohíbe y restringe cualquier tipo de permiso y cualquier tipo de actividad en la zona. Esa resolución está vigente. En este momento ninguna entidad territorial, ninguna autoridad puede otorgar ningún tipo de permiso de construcción en la zona del lago del Cisne.